Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a Octavio Martínez y Mucho gusto de estar con ustedes. Y un servidor Vivek Martínez también, porque él es mi padre. Hoy vamos a hablar, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de el origen de los misterios, basado en el libro de la doctrina secreta de Madame. En uno de los tomos. En uno de los tomos, es el tomo, volumen 5. Es Ciencia, Religión y Filosofía, parte de la doctrina secreta de Madame Blavatsky, que siempre me cuesta trabajo pronunciar, y nos vamos a enfocar en el origen de los misterios. Así es. Muchas gracias por conectarse. Disculpen todas estas semanas sin poder transmitir, pero finalmente ya aprendimos que se dan las transmisiones cuando se tienen que dar, y va para que andamos corriendo contra la vida así. Mejor nos dejamos fluir. ¿Estás de acuerdo, padre? Claro. Oye, es que siento que esta luz nos puede ayudar. No nos ayuda. ¿Nos quieres platicar grosso modo de qué va? Sí. Los misterios son fundamentalmente los grandes secretos revelados a los iniciados en el proceso de iniciación. ¿Qué es iniciación? Es el proceso que empieza en el camino de evolución espiritual. Entonces los iniciados son los que tenían y tienen la suerte de hollar ese camino en la evolución espiritual. Entonces los misterios eran los grandes secretos de la naturaleza, porque el hombre es de manera natural espiritual. Los grandes secretos de la naturaleza que se le revelaban a los iniciados. A eso se debe el término misterios, porque antes de ser iniciados era un misterio para la humanidad, para los demás, esos grandes secretos. Bueno, para los que no es la primera vez que nos ven o apenas están viendo estas transmisiones en vivo, la dinámica siempre es la misma. Vamos leyendo fragmentos de la lectura previamente seleccionados por mi papá. Lo vamos interrumpiendo para que vaya haciendo comentarios, aclaraciones, especificaciones e interpretaciones, ¿sí? Sí. Luego hacemos la lectura, hacemos los comentarios y vamos a intentar ser más ordenados. Después de 2 páginas, por ejemplo, empezar a leer los comentarios que surjan, para no dejarlos tan atrasados en el chat. Dictando ese mecanismo. Pero sí les agradeceremos que si tienen dudas, sí, los externen. Las externen para que podamos, porque eso finalmente es lo que enriquece los contenidos y lo que hace esta dinámica muchísimo más rica. Perfecto. Muchas gracias a Anelisa Tovar, siempre que vienes me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Igualmente. Dice Anelisa, buenas tardes, es un gusto llegar a tiempo, les mando un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, según ya está un poco oscura la toma, pero bueno. Un poquito, sí. Claro, se ve bien. Tenemos, perdón, antes de empezar, ya vamos a empezar, pero estamos haciendo tantito más tiempo para que se conecten más personas. Yamanti es la que nos está ayudando en todo, desde las cámaras, la iluminación, la producción y hasta el café. Muchísimas gracias a mi querida hermana, gracias. Dice, muchas gracias, hermana. Dice, el origen de los misterios. Esta es la sección 28ª de esta edición y dice así. Se enseña, si quieres aquí, hermano. Se enseñaban los misterios. Ahí ahorita yo la tomo. Se enseñaban los misterios desde tiempo inmemorial. Si bien la primera aparición de estas instituciones es objeto de tradición histórica respecto de naciones posteriores, su origen debe remontarse ciertamente a los tiempos de la cuarta raza raíz. Los misterios fueron comunicados a los elegidos de esta raza cuando la generalidad de los atlantes empezaron a sumirse en el pecado y resultaba peligroso confiarles los secretos de la naturaleza. Aquí hay 2 conceptos para mí muy interesantes y espero que también para ustedes. Dice, los misterios se revelaban a los integrantes de la cuarta raza. Para Madame Blavatsky, de manera sucesiva ha habido diversas razas en el cual el ser humano ha evolucionado. Desde la primera raza, ahorita no sé si estamos en la sexta o séptima raza, pero así es. Para Madame Blavatsky, todo se va dando en razas sucesivas. Entonces,
estamos hablando de cientos o miles de años, que los misterios se revelaban a los miembros de la cuarta raza. Otro concepto también interesante es el de Atlantes. Atlantes eran los gigantes, porque presumiblemente, según la historia, muchos historiadores así lo dicen, eran gigantes. Entonces, Atlante no se refiere a un lenguaje simbólico, sino a un lenguaje real, que esos misterios daban a los gigantes, que eran los miembros de la cuarta raza. Desde ahí habla de la antigüedad de los misterios. Pero ¿por qué dice que los que se empezaron a volver peligrosos? O eso entendí. Que empezaron a sumirse en el pecado, perdón, y resultaba peligroso confiar en los secretos de la naturaleza. Ah, sí, porque los misterios como tales no se deben revelar a todo mundo, sino a ciertos miembros elegidos de la comunidad que van a ser los iniciados. Pero aún siendo iniciado, hay miembros de la comunidad que no tienen que conocer los milagros, los misterios, porque es riesgoso que los hagan públicos, y deben ser secretos, por eso se llaman misterios, deben ser secretos al vulgo, digamos, a la mayoría. Por el poder que tienen. Por el poder que tienen los misterios. Y así surge el esoterismo. Así surge, claro. Las ciencias ocultas. Claro. De ahí viene el ocultismo, que debe mantenerse oculto a la vista de todos. Dice, los tratados ocultos atribuyen el establecimiento de los misterios a los reyes iniciados de las dinastías divinas, en tiempos en los que los hijos de Dios habían ido consintiendo que sus países se convirtieran gradualmente en tierra del vicio. Cucaramades viene entre paréntesis. La antigüedad de los misterios puede inferirse de la historia del culto de Hércules en Egipto. Según los sacerdotes dijeron a Heródoto, no era griego este dios, y sobre particular... ahí ya termina. No era griego este dios. Ajá. Otra breve interrupción. Dice ay, perdón, se me fue. De la antigüedad, de la historia del culto de Hércules en Egipto. Sí. Y que no era griego. Que no era griego. En ese entonces, de los atlantes, del origen de los misterios, los reyes, ahora ya se ha tergiversado ese concepto. Se ha adulterado, se ha alterado. Entonces, los reyes eran iniciados, eran personas muy virtuosas en el carácter espiritual y en el carácter práctico. Eran virtuosos realmente. El origen de las monarquías, de los reinados, es ese precisamente, en el que los reyes eran los más virtuosos de la comunidad. Ahora ya no, ahora ya es un título nobiliario, como es en Inglaterra los reyes. Y es un título nobiliario, es un título más de carácter social que místico. Entonces ha tergiversado el origen de los misterios y de los iniciados, se ha tergiversado en la práctica. O sea, los gobernantes originales eran virtuosos. Eran poderosos, virtuosos, místicos, verdaderamente iniciados, como dices, y sabios. Así eran los reyes. Y eso se fue el rey David, el rey Salomón. Y se fueron tornando como los occidentales, que eran más guerreros, líderes primero de sus ejércitos. Se fueron tornando líderes y guerreros más que virtuosos. Se les fue olvidando con el tiempo el concepto de virtuosismo en todo el aspecto humano. Debían ser virtuosos. Así eran los reyes en ese entonces de la cuarta raza. Entonces aquí está refiriendo historia y verdades históricas a su vez, que si nos fijamos conlleva una gran enseñanza a todos los conceptos de Madame Blavatsky. Pues esto está súper interesante, lo de la antigüedad de los misterios, que se va a Hércules, al culto de Hércules en Egipto, que según le dijeron los sacerdotes a Heródoto no era griego, sino que su origen es hindú. Así es. Y aquí continúa, Hércules nació en la India y lo mismo que en Grecia se le representa con una masa y una piel de león. Krishna y Balaveda son señores de la raza de Henry, de donde los griegos derivaron el nombre de Hércules. Así es. Ahí es muy interesante, perdón, esto que mencionas. Ajá. Hércules
se tiene entendido que es un personaje de Occidente, digamos, y no, nació en la India. Era un gran iniciado que nació en la India, como dice Madame Blavatsky. Entonces, desde ahí hace una reorientación de la historia, desde el origen de Hércules. Claro. Desde ahí está reorientando la historia hacia la verdad. Sí, porque aquí todavía explica, de aquí Eri, Kul, es de la raza Eri y por contracción Hércules. Así es. La doctrina secreta explica que Hércules fue la última encarnación de uno de los 7 señores de la llama. Es que está bueno, es que no me lo subrayaste, pero me gusta lo que sigue diciendo. Sí. Tomando cuerpo en Baladeva, hermano de Krishna. Ah, qué bonito, ahí permíteme un segundo. Sí. Krishna es una de las reencarnaciones de Dios en la tierra. En toda la mitología hindú, sobre todo, se hace referencia de manera muy frecuente a Krishna, porque Krishna era una reencarnación de Dios en la tierra. Así como se dice en el ambiente occidental, Cristo, reencarnación de Dios en la tierra, así es Krishna, una reencarnación de Dios en la tierra, que estaba en contacto con el ser humano. Así era Krishna. El Bhagavad Gita, por ejemplo, habla mucho de Krishna, la historia de Krishna, en relación con los ejércitos. Hijo, es que esto tampoco lo marcaste, pero está súper interesante. Todo es interesante. Dice de Baladeva, hermano de Krishna, que sus encarnaciones tuvieron efecto durante la tercera, cuarta y quinta razas raíces. Así es. Y que los últimos inmigrantes introdujeron en Egipto el culto que se le atributaba en Lanka e India. No cabe duda de que los griegos tomaron de los egipcios este dios, pues le asignan la ciudad de Tebas como cuna, aunque suponen que realizó en Argos sus 12 hazañas. ¡Wow! Así es. Me sigo este me lo marcaste como subrayado. Sí. Toda la caja. Entonces, el Raja Raivata restituyóse por consejo divino a su antigua capital, Kushatandi, a la sazón llamada Dvaraka, ¿cómo digo? Dvaraka. No sé. Dvaraka. Está en sánscrito, seguramente. Donde reinaba en el trono una emanación del ser divino, Vishnu, en la persona de Baladeva, hermano de Krishna, a quien se le considera como la séptima encarnación de Vishnu, doquiera que se le tributa culto divino. Perdón, ahí. Sí. Ahí Vishnu, así como Krishna, forma parte de la mitología de los dioses hindúes. Sí. Como dice, a veces se asume que la historia de esos grandes dioses es egipcia, pero no, es hindú. O sea, en la India realmente radica la historia de los grandes dioses y los grandes preceptos espirituales en la India. No tanto en Egipto. Que los griegos lo adoptaron para Egipto, bueno, es otra cosa. Esa es historia práctica, digamos. Pero los orígenes de esos grandes preceptos son hindúes. Hijo. Yo aquí esto es una transparente alusión a la tercera y cuarta raza, a los gigantescos atlantes y a las sucesivas encarnaciones de los hijos de la llama y otras clases de Yan Chohans, y en los héroes y reyes de las naciones. Perdón, ahí tantito. Ya vimos la los otra vez lo que eran los Chohans. Ajá. Los Chohans son los seres. Es un poco lo que para los chamanes son los trabajadores del tiempo. Son seres intermedios entre el ser humano y los dioses. Están en el medio, digamos. Forman parte de ese plano. Los Chohanes eran guías espirituales que no llegaban a ser dioses, pero eran grandes guías espirituales del ser humano común y corriente. Los que interceden entre los diferentes planos. Que podrán ser como los ángeles. De alguna manera, ángeles y arcángeles, sí. Occidental, ángeles y arcángeles. Sí, claro, los Chohans. Dice, se nos dice que en un principio no hubo misterios. El conocimiento era propiedad común y predominó universalmente durante la Edad de Oro o Satya Yuga. Como dice el comentario, los hombres aún no habían producido el mal en aquellos días de felicidad y pureza, porque su naturaleza más bien era divina que humana. Así es. Ahí es muy interesante el concepto. El bien, digamos, la bondad espiritual, era común al ser humano,
Por eso es que no había misterios, era transparente, era conocida por todos los miembros de la humanidad, pero conforme fue naciendo la maldad o la ignorancia yo diría más que la maldad, conforme se fue dando la ignorancia, los grandes secretos fueron convirtiéndose en misterios. Ya no eran accesibles a todo el mundo, sino solo a los iniciados. Pero en un principio, como dice Madame Blavatsky, todos tenían acceso a esos grandes misterios. Ya no. Con el crecimiento de la ignorancia, esos misterios se convirtieron en eso, en misterios. Por ejemplo, esos misterios, si los traducimos a términos prácticos, sería como una comunión natural con Dios, con la naturaleza, sí, con más potencialidades humanas. Sí, son los ajá. ¿O cómo lo más que facultades, son situaciones que a través de esos secretos se van desvelando desvelando, hablan mucho los esotéricos, en vez de revelando, desvelando, que se les va quitando el velo, se van desvelando a los iniciados conforme va haciendo el proceso de iniciación. Se les va desvelando, se les va quitando el velo de secreto, se va desvelando. Perdón, aquí un paréntesis que aparentemente no tiene que ver con esto. Cuando murió mi mamá, yo vi Clarita cómo se incorporó, porque me acosté a los pies de su cama. Clarita cómo se incorporó y estaba desvelando velos. Ajá, como si estuvieran descubriendo cortinas. Exactamente, estaba quitando cortinas. Y yo asumí, no sé si lo vi, lo sentí o lo intuí, que era el maestro que venía por ella. Y entonces estaba desvelando así. Eso es desvelar, quitar los velos de la ignorancia. Dice Rafa Herrera, saludos, Rafa, qué bueno que nos acompañas, muchas gracias por acompañarnos. Ay, qué rico café. A Rafa también ya tuvimos una plática con él en este canal, búsquenlo, así está como Rafa Herrera, músico. Rafa Herrera, chamán, ¿cómo? Sí. El que era maestro de tuyo, Durieno, de música. Es maestro. Sí. Pues fue su maestro Durieno un tiempo. Sí, y viejo amigo de la familia. Sí, muy amigo de la familia. Para los que no lo conocen, es un gran músico mexicano. Aparte toca el bajo. Excelente músico. Muchos grupos. Yo creo que todos los que se imaginan. Y muy sensible a todos esos temas. Muy sensible a todos esos temas, claro. Y Alsacia Hart, que muchos la conocen, dice, saludos, buen Viernes Santo, que tiene un canal para los que no lo conocen, que es afín a también habla de historia de México. Sí, mucho de arte. Recordamos con mucho cariño Alsacia. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos, pero es que si no los dejo rezagados, como dijimos, y ya nos vamos. Y continúa, después de que se vuelven ocultas esas cosas, es por lo siguiente. Dice, el egoísmo nació de deseos y pasiones hasta entonces desconocidas, por los que a menudo abusaron los hombres de su poder y sabiduría, hasta que por último fue preciso limitar el número de los que sabían. Así es, perdón. Así empezó la iniciación. Así empezó la iniciación. Estaba tan abierto en un principio que todos tenían facultades paranormales, digamos, telepatía, clarividencia, transmisión de pensamiento, todo lo que se conocen ahora como facultades paranormales. Todos los tenían, pero conforme fueron abusando por falta de pureza de corazón de esas facultades, se les fue cerrando, se fueron creando los velos que después van a desvelar solo a los iniciados. Entonces, en tanto no cumplieran los requisitos propios de la iniciación, los velos seguían ahí vigentes y te nublaban la visión de aspectos espirituales, a eso se refiere. Y no estaban ansiosos, ni todos deseosos, ni pasionales, la gente estaba muchísimo más relax. Claro, por supuesto. ¿Y quiénes nada? Era Adán y Eva. No. Era la tercera raza. Toda la tercera raza. Pero para que nos demos una idea, esas son traducciones occidentales, precisamente, antes del pecado original, en donde todo era pureza y no estaban todos ganosos y deseosos unos con los otros. Sí. Me gusta eso. Cada país se arregló un especial sistema religioso. Así es. Estableciéndose.
Es el programa de ortografía. Sí dice eso. Estableciéndose los misterios en toda contienda y error. Perdón. Estableciéndose los misterios en todos los pueblos y países, y se procuró al mismo tiempo, para evitar toda contienda y error, que en las mentes de las masas profanas arraigasen creencias exotéricas, inofensivamente adaptadas en un principio a las inteligencias vulgares. Perdón. Sí. Ahí hace contraste al vulgo no de manera peyorativa, sino al exoterismo. O sea, exoterismo es lo contrario de esoterismo, que es lo oculto, que es lo espiritual. Entonces, exotérico es lo externo, la manifestación externa de aspectos diversos de la vida. Entonces, ahí se empezó a diferenciar el aspecto exotérico, o sea, externo, del aspecto esotérico o interno u oculto. Por eso hace referencia a Vishnu, a Krishna, porque son lo que equivale a la creencia occidental, ángeles y arcángeles o trabajadores del tiempo para los chamanes, digamos. Los chohans. Los chohans a su vez. Las lógicas y científicas observaciones de los fenómenos naturales que conducen al hombre al conocimiento de las eternas verdades y le consienten acercarse a la observación libre de prejuicios y ver con los ojos espirituales antes de mirar las cosas desde su aspecto físico, no se hallan al alcance del vulgo. Así es. Aquí está precisamente esa explicación de las lógicas científicas. Está padre eso, es como la comunión perfecta con la... Sí, ahí, y es el concepto del Maya para los hindús. Maya es un campo, es un mundo ilusorio, el cual no existe. Maya oculta los orígenes, los fenómenos ocultos, los fenómenos esotéricos. Se cree, este es un paréntesis, que los mayas tuvieron como cometido precisamente ese, descubrir al ser humano ese mundo ilusorio, por eso se llaman mayas, que etimológicamente es el mismo sentido del maya como campo ilusorio para los hindús. Quiere decir lo mismo, maya o ilusión, digamos. No sé, como si se sustentara una realidad distinta. Esa es una realidad, sí, virtual, que no es la realidad pura. Según el Tantra, no es la realidad pura, sino es la realidad quitando los velos de la ilusión. Eso es el campo espiritual. Es el esoterismo verdadero. Continúo. Si la causa universal y única permanece por siempre in abscondito, otra vez. Si la causa universal y única permanece por siempre in abscondito, su múltiple acción se descubre en los efectos de la naturaleza. Así es. ¿Cómo así? Hay efectos en la naturaleza que son tan grandiosos y son tan comunes para el ser humano que pierden su origen místico. Por decir algo, el atardecer, el amanecer, el crecimiento de una flor, el comportamiento de las mascotas. Es tan grandioso esos fenómenos que el ser humano los ve como normales, pero no tienen origen místico. El propio funcionamiento del cuerpo. El funcionamiento del cuerpo. La naturaleza humana. ¿Cómo es que nuestro cuerpo está compuesto por millones y millones de células que saben cada una de las células su función? Es algo increíble. Si lo conceptualizas es increíble, pero es real. Es increíblemente grandioso eso. Que las células de los ojos sepan que son para ver, que las células del sistema digestivo sepan que son para hacer la digestión y así las células de las piernas sepan que es para sostener. Es algo grandioso, pero es tan cotidiano que el ser humano se va acostumbrando a ello y pierde la grandiosidad de esos fenómenos. ¿Cómo dices? ¿Los soslaya? Los soslaya, no lo considera. Me encanta que digas soslaya, porque yo digo, lo vives por default, pero los soslaya. Eso me gusta mucho. Soslaya su origen. Soslaya su origen. O sea, no hace caso a su origen, a su grandiosidad. Damos por sentado todo, sin valorar. Sí, damos por sentado sin analizar.
Entonces, en el propio análisis, como muchos místicos dicen, el análisis, aún por occidental que parezca, el análisis es la descomposición en partes de un todo. Eso quiere decir análisis. Entonces, las mentes analíticas que se descomponen todo en sus partes son las que profundizan en la composición de ese todo, en la naturaleza y comportamiento de ese todo. Empieza por descomponer sus partes. Aún en aspectos tan utilitarios como la administración, se requiere de análisis. Yo me acuerdo que a nivel académico nos decían, tienen que ser analíticos, tienen que descomponer todo en sus partes, si no, no funciona. No comprendes nada. No comprendes nada. Si quieres ver un todo como un todo, no lo vas a... Si no lo desmembras, no lo vas a entender. Entonces tienes que empezar por hacer el análisis. Ya que comprendes, por ejemplo, el análisis de lo que somos, empiezas a valorar. Empieza a valorar la grandiosidad. Así es. Eso Así es. A mí con esto de la pierna me ha gustado mucho pensar en eso. Sí, claro. ¿Cómo operamos? Dice, los misterios tenían sus defectos y puntos flacos, como necesariamente ha de tenerlos toda institución en que entren humanos elementos. Sin embargo, Voltaire caracterizó en pocas palabras sus beneficios. Entre el caos de supersticiones populares existía una institución que siempre evitó la caída del hombre en la absoluta brutalidad. Fue la de los misterios. Eso me encanta, porque es como si cumplieran una función social dentro de las civilizaciones para sostenerlas. Sí, el conocimiento. Se refiere en términos muy modernos el conocimiento. El descubrimiento de los grandes principios que mientras no se descubran son misterios. Inclusive el término misterios tiene la misma connotación, sigue siendo un campo cubierto por la ilusión, por Maya, digamos, lo que comentábamos de Maya, por la ilusión. En vez de desvelarse, todo el campo espiritual está cubierto por ilusión, por Maya. Y lo que veíamos ahorita antes de empezar, que precisamente la asociación de la palabra misterios está vinculada con iniciados. De origen. Desde el origen. ¿Continúo? Sí. Pero más bien lo dijeron los primeros iniciados, a quienes los masones han considerado siempre como sus primitivos y directos maestros. El primero y básico principio de la fuerza moral y del poder es la asociación y la solidaridad de pensamiento y de propósito. Perdón, hay una breve interrupción. Sí. El término masón se ha degradado mucho en la modernidad. Los verdaderos masones son de carácter espiritual. Ahora muchos que trabajan en la política son masones, pero se les olvida su origen real, que deben ser personas capaces espiritualmente, que tienen otro nivel espiritual diferente, pero se ha olvidado, porque la masonería real tiene una connotación espiritual, que es la que se ha olvidado en la modernidad. Y ahora ya cualquiera es masón. Porque, por ejemplo, otra vez estaba viendo que se asocia precisamente con la construcción, con la estructuración del conocimiento, con los arquitectos. Sí. Incluso ayer lo estábamos viendo, ¿no? Como el origen de Cristo, como un tectón. Y de la arquitectura está vinculada y lo redujeron al carpintero, pero precisamente su connotación es que es un tectón, un constructor. Qué interesante. Y domina diferentes oficios o habilidades para construir. Y entonces sería como el sustento espiritual de esa forma de llamarlo. Sí, la construcción del ser humano, ¿qué más? O de la propia civilización. O de la civilización, o de ambos. Y eso ya no tiene nada que ver. Un político ya no es político, ya no construye ni guía. Y son masones. Muchos políticos son masones. Se les olvida su origen, su verdadero origen. ¿Continúo? Los hijos de la voluntad y del yoga se unieron para resistir las terribles y siempre crecientes iniquidades de los magos negros de la raza atlante. Esto determinó la fundación de escuelas todavía más esotéricas, de templos de instrucción y de misterios impenetrables hasta después de haber sufrido tremendas pruebas. O sea, todavía se ocultó más. Sí. Sí, se oculta en las profundidades de las manifestaciones
conocidas por el vulgo, digamos, no hablando en términos peyorativos, sino de las masas, digamos. Se oculta aún más. Los grandes principios esotéricos se ocultan. De ahí viene el término ocultismo, debe estar oculto a las masas, digamos, o la visión supersticiosa de la realidad. ¿Continúo? Sí. Los sacerdotes egipcios no eran en rigor ministros de la religión. La palabra preste, cuya traducción ha sido mal interpretada, tuvo significado muy distinto del que tiene entre nosotros. En el lenguaje de la antigüedad, y especialmente en lo tocante a la iniciación de los sacerdotes egipcios, la palabra preste era sinónimo de filósofo. El sacerdote egipcio fue, según parece, una asamblea o confederación de sabios que se reunían para estudiar el arte del gobierno, centralizar el dominio de la verdad, modular su divulgación y contener su demasiado peligrosa dispersión. Perdón, es lo que decíamos. Ahí entraban los reyes, que tenían que cumplir esos requisitos para poder... Bajo esos principios de los bajo sacerdotes. Esos principios muy elevados de los sacerdotes para poder llegar a ser reyes. Que no dudo, lo desconozco, pero no dudo que el término rey tenga una connotación filosófica y mística. Etimológicamente me imagino, no lo desconozco. Y aparte está padre esta connotación que es completamente diferente. Hace la asociación a los sacerdotes como filósofos. Así es. No como son en la modernidad. Claro. Son más preceptores sociales que filósofos. ¿Continúa? Sí. Los sacerdotes egipcios, como los antiguos brahmanes, tenían las riendas del gobierno, según costumbre heredada de los iniciados atlantes. El puro culto de la naturaleza en los primitivos días patriarcales. Aquí está, la palabra patriarca se aplicó en su primitivo significado a los progenitores de la raza humana, los padres, jefes e instructores de los hombres primitivos. Así es. Esta palabra se compone de las griegas patria, familia, tribu o nación, y de archos, jefe, lo que equivale a la idea de gobierno paternal. Los patriarcas judíos fueron pastores y transmitieron este calificativo a los patriarcas cristianos. Así es. Sin embargo, y seguramente el término padre tiene este origen de patriarca. Pues sí, es la mayor autoridad. Es la familia. Así es. Familia, tribu o nación. Así es, así es. Sin embargo, no eran sacerdotes, sino simplemente cabezas de su tribu, como los rishis indos. Eso está padre. Voy a hacer una capsulita nada más a que venga la explicación de patriarca, porque últimamente la han usado para fines distintos, pero quizás llegar a las etimologías nos ayude a clarificar muchísimas cosas, como siempre. La etimología es fundamental. Saber el origen de las palabras es fundamental. Si supiéramos el origen de las palabras, se nos revelarían muchísimos secretos, digamos. Últimamente he tenido experiencias de la importancia de la palabra como tal, que es increíblemente profunda. ¿Por qué a través de las palabras te comunicas? ¿Por qué comunicas emociones, sentimientos, ideas? ¿Por qué? Si lo ves desde el punto de vista meramente conceptual, no lo entiendes. ¿Por qué la palabra es un medio de comunicación? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo traduces el pensamiento al sonido? ¿No? Así es. Entonces, la palabra es un medio para transmitir algo interno hacia alguien más. Parece es un milagro la palabra. Pero es un milagro. ¿Cómo puedes transferir? Es un milagro. Claro. Por eso los preceptos religiosos dicen, es la palabra. Cuando Dios se manifiesta, es la palabra. La palabra. Claro. Porque tiene esa importancia la comunicación. Y esa parte es en el aspecto, ¿cómo se dice? Conceptual, simbólico, pero aparte existe un concepto que es el sonoro, la propia energía de la palabra, por ejemplo, esas palabras sagradas, los sonidos que se pueden emitir. Los sonidos, así es. Los nombres en sí que puedan tener algún poder, todo tiene, así es, todo tiene una connotación fonética, digamos, de la palabra, pero es muy importante. Y igual que muchos fenómenos,
lo soslayamos porque se nos es común nos es común. Es la palabra, me está diciendo, pues sí me está diciendo. Pero todo lo que está comunicando es una expresión, Claro. un sentimiento, una idea, una emoción. Y si ya decías que era un milagro la propia naturaleza, nuestro funcionamiento, todavía hay que agregarle la palabra y el pensamiento. Es una... Hijo, vivimos en la gloria, ¿por qué nos andamos quejando si tenemos tantas posibilidades? Así es. Dice Rafa, gracias por sus palabras, mi corazón con ustedes. Gracias, Rafa. Gracias, igualmente. Cris, ¿cómo estás, querida amiga? Saludos, Vivi y Octavio. Saludos, Cris. Ya, vámonos, tiene su foto en Capadocia, Cris. Yo estoy yendo a tu icono, amiga. Dice Yamanti, vemos que cada término tiene su verdadera función. Con el tiempo y sin debido análisis le quitamos su valor. Lo banalizamos todo. Lo que estamos diciendo. Uh-huh. Lo vemos banal, todo lo vemos normal, pero no nos paramos a reflexionar la grandiosidad que hay en todas las manifestaciones humanas. Todas, estoy hablando de todas. Todo. La vista, la palabra, el oído, esas son puras cosas grandiosas que por el hábito normal estar en contacto con él, no le damos la importancia que tiene. La luz, la visión. La luz, la visión. La forma de las cosas, todo. La forma. No es algo grandioso. Y estamos preocupados por la política. Y estamos preocupados. Ahora sí que por cosas banales. Ay, saludos, querida Alita Aguilera, bienvenida. Tú que eres música, sí puedo decir música ya en estos tiempos, seguro conoces a Rafa Herrera, que también es un gran músico. Sí. Dice, apenas vi que estábamos transmitiendo bonita tarde. Igualmente, continuamos. Los sacerdotes egipcios, como los antiguos brahmanes, tenían las riendas del gobierno según costumbre heredada de los iniciados atlantes. El puro culto de la naturaleza en los primitivos días patriarcales. Eso ya lo había leído, perdón. Los iniciados, del mismo modo que los divinos maestros, lo comunicarán de sus antepasados. Tuvieron por deber y prerrogativa revelar aquellos secretos de la naturaleza útiles al género humano. Por ejemplo, las ocultas virtudes de las plantas y el arte de curar a los enfermos, procurando además difundir el amor fraternal y el auxilio mutuo entre los hombres. Perdón ahí. Sí. Una interrupción. Ahí sí, si lo analizamos, vemos que las facultades de curación, por ejemplo, de clarividencia, no hay en estricto sentido una diferencia con los chamanes graniceros, que controlaban el entorno, el medio, el ambiente para propiciar la lluvia, para beneficiar a los agricultores, por ejemplo. Entonces, para su alimento, para su protección, para su vida, su vida en general, están los chamanes graniceros. No digo que los chamanes sean los únicos sabios, pero son sabios los chamanes. Insisto mucho en los chamanes porque es un concepto que hemos banalizado. Decir, bueno, es chamán, ay, qué bonito, ¿no? Pero no valoramos su alcance que tienen los chamanes. O los propios maestros, por ejemplo, Quetzalcóatl, que les enseña cómo domesticar el maíz para fundar toda la civilización mesoamericana. Todo eso tiene que ver. Les dice, mira, pero si aquí está toda esta creación y todas estas plantas, ¿por qué puedes tener alimento? ¿Para qué te angustias, no? Por ejemplo, de ahí viene el concepto hoy por hoy del maíz transgénico, porque está adulterando el origen real del maíz, que tiene todo. Entonces, hoy se entiende como algo, como una adulteración del maíz como tal. Y se dice maíz transgénico, pero se olvida el origen de por qué de lo transgénico, por qué de la adulteración del maíz original, que te da todo. Te da todo, la vida tiene todo. La vida y los alimentos naturales tienen todo. Es que el naturalismo. Últimamente, en la modernidad, se está volviendo mucho al naturalismo, porque en la naturaleza encuentras todo, absolutamente todo. Claro. Todo es todo. Y la ciencia va a hacer toda la vuelta para descubrir que ya existe todo. Nada más es como el empoderamiento. Para descubrir que las frutas tienen su propio azúcar, por decirlo. Es pedir permiso a la intuición.
Sí, sí. Nada más. La ciencia le pide permiso a la intuición. A la intuición. Sí, parte de la, otra vez estábamos platicando de eso, parte de la intuición, parte de la imaginación, para luego permitir a la racionalidad llegar a lo mismo. Sí, llegar a lo mismo. O sea, incluso la inteligencia artificial que está intentando emular la propia inteligencia humana, Inteligencia la humana. naturaleza humana. Inclusive los esotéricos decimos, me puedo incluir en ellos, que la intuición es la fuente más importante del conocimiento, a través de la intuición. Tú intuyes situaciones y vas a profundizar en lo más importante de X fenómeno, a través de la intuición, que es la fuente prístina del conocimiento. Claro, lo que detona y va a empezar el Así propio es. ciclo del pensamiento. Así es. Dice Rafa, hemos dejado de sentir, la palabra es vibración y tiene una longitud de onda, Así por es. supuesto. Perdón, ahí Sí. no tiene una relación aparentemente directa, pero acabamos de ver una serie que dice todo está en todo y se presenta en todo momento, que es lo que está descubriendo en la física y mecánica cuánticas, La que es lo película mismo. del Oscar. Ajá. Que todo está en contacto con todo. Y entonces los protagonistas, la protagonista, en diferentes circunstancias de su vida, se va imbuyendo de escenas que pudieran haber sido de otros multiuniversos, habla. Pudieran haber sido de otra naturaleza. El fenómeno, la escena. Pero es película, ¿no? Es serio, pero Es película. Película, papá. es buenísimo. Es la que ganó todos los Oscars. No, pues qué bárbaro. Es que es profundísimo. Todo al mismo tiempo en todas partes. Ese. Sí, se llevó todo. Esa. Pero ¿estás de acuerdo que le puedes dar una lectura simple completamente? Sí, le puedes dar la o profundidad. lo más Te profundo. da todos los alcances, hasta emocionales. El final es Todo. fuertísimo. ¿Cómo no le da hasta que se Todo. Parecía que no tiene nada que ver y que todo tiene el mismo que ver, pero sí es. Me dijo algo, me mandó un mensaje el maestro Guillermo Marín en la mañana, perdón, hablando de series, antes de que se me olvide, y por algo me la recomendó, que se llama Un marinero en la guerra, y no sé si está, sí, me puso que está en Netflix. Bueno, hay que pues si buscar. la quieren ver, no sé, nada, me dijo que rescataba un lado humano que no hacían en ningún, así me lo puso en el mensaje, Hay que no lo rescataban en ningún lado. ¿Un marinero qué? Ya lo volví a perder. Déjame volverlo a abrir, es que estaba aquí en el mensaje. Perdón, ahorita voy. Un marinero en la guerra. Un marinero en la guerra. Ay, la vamos a buscar. Me pone muy humana, como ya no se hacen las cintas. No sé si sería película. Bueno, dice Yamanti, la fuerza de la palabra escrita o verbal es mágica. La palabra es la expresión de nuestros pensamientos, una ventana a nuestro mundo interior. Y le da la razón a Rafa. Exacto, Rafa, al alcance de la palabra en toda su extensión. Entonces Rafa está ahorita presente. Sí, aquí está Rafa conectado. Qué buena gente. Y también se conectó, prometió Alexander. Buenas tardes, amigo. Qué bueno que nos acompañas. Dice, buenas tardes a todos. Disculpen la pregunta. ¿Conocen algún chamán que sea de dinero, rico, fifí? No existen. El chamán, por definición, es humilde. Por eso es que viven en chozas. No ostentan nada. Es la definición de chamán. Es uno de sus atributos, pues, como chamán. Su humildad. Sí, están no en contra, pero están en el lado opuesto a la acumulación, a la opulencia. Opuesto a la opulencia. No, van en otro sentido. Caminante dice, todo en todas partes al mismo tiempo. Es la película que referías. Muchas gracias, Caminante, bienvenido. Bienvenide, porque, no sé, Caminante, bienvenide, como dicen la chaviza. Y esa, ¿en dónde la podemos ver? Esa de todas partes al mismo tiempo está en Prime, ¿verdad? En Prime Video. Prime Video. Y la que refirió el maestro Marín está en Netflix. Saludos, Yara, bienvenido, muchas gracias. ¿Continúo, papá? Sí. Ya no me acuerdo dónde estaba. A nadie se le consideraba iniciado si no curaba. Y hasta si no podía restituir a la vida a los sumidos en la coma o en la muerte. A quienes mostraban semejantes poderes se les alzaba por encima del vulgo y eran tenidos por reyes e iniciados. Ajá. Gautama, el Buda, fue un rey iniciado y un sanador que restituyó a la vida a los que estaban en poder de la muerte. Jesús y Apolonio fueron sanadores y sus discípulos los veneraron como reyes. Si hubieran fracasado en la obra de resucitar aparentes muertos, seguramente no pasarían sus nombres a la posteridad.
pues el poder de resucitar era señal principal y cierta de que sobre el adepto se posaba la invisible mano de un maestro divino o que en él se encarnaba un dios. Perdón, ahí en ese párrafo, si observan, hay muchos personajes que la historia toma como un personaje más. Sí. Sin embargo, está hablando de los principios más profundos del esoterismo o de los iniciados. No. Y pone ejemplos contundentes. Y pone ejemplos de ello, ¿no? ¿Continúo? Sí. El privilegio de la realeza pasó por medio de los faraones de Egipto a los monarcas de nuestra quinta raza. Los faraones fueron todos iniciados en los misterios de la medicina y curaban enfermos, aun cuando a causa de las terribles pruebas y trabajos de la iniciación final no pudieran llegar a ser perfectos hierofantes. Eran sanadores por tradición y privilegio, y en el arte de curar los auxiliaban los hierofantes de los templos, en los puntos ocultos que ignoraban. Así vemos después que Pirro sana a un enfermo con solo tocarle con el pie. Vespasiano y Adriano solo tenían que pronunciar unas cuantas palabras aprendidas de los hierofantes para devolver la vista a los ciegos y el movimiento a los lisiados. Desde entonces acá, la historia recuerda casos del mismo privilegio conferido a los soberanos de casi todas las naciones. ¿Por qué no pensar que la cura con las manos que hacía Jesús Cristo es eso, precisamente ese concepto? Uh-huh. La imposición de manos, que algunos tienen esas facultades que a través de imponer las manos curan. ¿Por qué no pensar que es exactamente el mismo principio de los... O cuando en ayuda descarnado Cuauhtémoc a Pachita, sí, como si fuera que un iniciado materializa, que se materializa órganos y los hace el trasplante. Aquí viene una nota que me marcaste. Ah, no, eso de la resurrección. Híjole, todavía seguimos. Dice, si Platón y Eudoxio no hubieran adorado en el santuario de Hierópolis, es más probable que el primero no asombrara a la posteridad con su ética, ni el segundo con sus profundos conocimientos matemáticos. Ragón, el insigne tratadista de los misterios de la iniciación egipcia, que, sin embargo, nada sabía de los de la India, no exagera en decir que los sacerdotes egipcios conocían todo cuanto acerca de los secretos de la naturaleza. Conocieron los indos, persas, sirios, árabes, caldeos y babilonios. La filosofía india, exenta de misterios, penetró en Caldea y Persia, dando origen a la doctrina de los misterios egipcios. Esos son los verdaderos orígenes de los grandes principios, que también se soslaya en la modernidad, que nuestro origen está en los caldeos, en los persas, en los turcos, en los árabes, en los hindúes. Nuestro, por ejemplo, si aquí existiera una filosofía y un origen como lo maneja Guillermo Marín, simultáneo de los anahuacas, estaríamos hablando de que podríamos tener una raíz similar, simétrica, simultánea, sí, o que venimos de ellos. Lo que pasa es que esa es precisamente la búsqueda, que digan, estaba oculto y nos enterraron precisamente ese conocimiento para que creamos que todo viene de allá, porque ellos finalmente son los que dan origen a la civilización occidental, como lo que estamos oyendo, sí, desde sus raíces filosóficas. Ahí hay toda una intencionalidad que no sabemos si exista, ajá, o simplemente es ignorancia. Es ignorancia. Es pura ignorancia que se ocultan esos grandes principios. Porque, por ejemplo, ¿cuántas similitudes hay de lo que has dicho con lo que con los anahuacas? Muchísimas. Y sí, están en otro lugar completamente distante. Sí. Aparentemente. Sí, aparentemente. Pero los orígenes son los mismos. Claro. Que el origen hindú, por ejemplo, de las civilizaciones, es el mismo en esencia. Claro. Dice, los misterios fueron anteriores a los jeroglíficos, que de ellos dimanaron como permanentes archivos necesarios para preservar y conmemorar sus secretos. Constituyeron la primitiva filosofía que ha servido de piedra angular a la moderna, pero la progenie, al perpetuar los rasgos del cuerpo externo, perdió en el camino el alma y el espíritu del progenitor. Los jeroglíficos, por ejemplo, es algo común y corriente, pero es
Es un lenguaje cifrado, es un lenguaje secreto, en el cual se encierran grandes principios. Y los jeroglíficos, y se conocen mucho en la historia moderna, están los grandes principios médicos, filosóficos de la naturaleza, en esos jeroglíficos. Y la actualidad, la civilización ha perdido la capacidad incluso de poder comprender interpretarlos, eso. Claro. Y aquí lo dice con claridad, precisamente. La progenie, al perpetuar los rasgos del cuerpo externo, perdió el camino del alma y el espíritu del progenitor. Así es. Y eso es lo que lo distancia precisamente de tantos conocimientos. De los orígenes profundos. Híjole, me encanta este tema, papá, está muy interesante. Ya vamos. No, pues es Madame Blavatsky nada más. Es que lo explica muy clarito. Aunque la iniciación no contenía reglas ni principios, ni enseñanza alguna especial de ciencia en el sentido que ahora le damos, era una ciencia y la ciencia de las ciencias. Y aunque vacía de dogma y de disciplina física y de ritual exclusivo, sin embargo, era la única verdadera religión, la de la eterna verdad. Así es, perdón ahí la interrupción. En el proceso iniciático, que algunos hemos tenido la suerte de haber incursionado, no hay rituales. El ritual es la práctica exotérica, externa. De ahí viene el ritual de la misa, pero es externo eso. Es una manifestación externa de los principios profundos. Hay una anécdota. Cuando nos tocó bautizar a un jovencito en un pueblo aquí en Tepoztlán, dijo el sacerdote, y renunciemos a la magia. Y dijo el papá de este jovencito, dice, pero ¿por qué si de eso vivimos? Dice, ¿cómo vamos a renunciar a la magia si de eso vivimos? Y protestó. No en voz alta, pero protestó. Dice, ¿cómo vamos a renunciar a la magia si de eso vivimos? Pues sí, es cierto. Bueno, pero es que lo dijo el padre con sus concepciones medievales. Sí, con sus concepciones utilitaristas. Y utilitaristas, claro. ¿Por qué? Porque la magia está reservada, según el sacerdote, a la iglesia. Pero el pase que hace con el incienso es mágico. Claro, es un ritual. Pero es esotérico, ¿cómo es? Pero es esotérico. La práctica real es esotérica, es profunda. Pero ya en la connotación moderna es un mero ritual eso del pase del incienso a través de las bancas, por ejemplo. Y es un mero ritual. ¿Tú piensas que está verdaderamente ya desconectado? Sí, está desconectado de su origen. Porque el incienso se sabe que es una planta mágica por excelencia que en todas las épocas ha utilizado el incienso como práctica mágica, como otras resinas de árboles. Una de tantas es el incienso, que genera condiciones internas, científicamente hablando, desde el punto de vista interno, genera condiciones mágicas el incienso, como otras resinas de diversos árboles. Claro, y usa, por ejemplo, el campo menos sutil, la materia, nosotros a través del olfato, las plantas, para conectarte con algo mucho más... Así, mucho más profundo. Mucho más profundo. Continúo, perdón. Sí. Externamente era escuela y colegio en donde se enseñaban ciencias, artes, ética, legislación, filantropía, el culto de la verdadera y real naturaleza de los fenómenos cósmicos, cuyas pruebas prácticas se daban secretamente durante la celebración de los misterios. Los nobles... Perdón, ahí la interrupción. Ahí todas esas ramas del conocimiento estaban fusionados en una sola, que eran los misterios precisamente, que se fundían en una sola enseñanza, digamos, en un cuerpo de enseñanzas único, que eran los misterios de la iniciación. Ya después, con la historia, con los intereses, fueron diferenciándose la astronomía, de la química, de la alquimia, de la metalurgia, etcétera. Se fueron distinguiendo como campos del conocimiento individuales, pero en origen, ahí lo dice, era único, la fuente del conocimiento era única. Única y una sola. Claro, es que ahorita está dentro de nuestra estructura, lo separamos completamente todo. Es artificiosa separación. Sí, y no es por analíticos, es porque no tenemos la concepción de esa de unidad, incluso es por ignorancia. Es por ignorancia.
Los nobles preceptos que enseñaban los iniciados de las primitivas razas se propagaron por la India, Egipto, Caldea. Es que esto está vinculado a algo que pregunta Caminante, por eso lo voy a leer para que lo asociemos. Los nobles preceptos que enseñaban los iniciados de las primitivas razas se propagaron por la India, Egipto, Caldea, China y Grecia hasta difundirse por todos los ámbitos del mundo. Todo cuanto de bueno, grande y noble hay en la naturaleza humana, todas las facultades y aspiraciones divinas, eran cultivados por los sacerdotes filósofos para educirlo en los iniciados. Su código de ética, basado en el altruismo, ha llegado a ser universal. Se le encuentra en Confucio, el ateo que enseñaba que no es virtuoso quien no ama a su hermano. Así es. El Antiguo Testamento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Los grandes iniciados se volvían como dioses. En el Fedro pone Platón en boca de Sócrates las siguientes palabras. Los iniciados están seguros de ser partícipes de la compañía de los dioses. ¿Continúo? Sí. Es el último párrafo para leer las últimas preguntas. Dice, en otro pasaje de la misma obra, dice el gran sabio ateniense, es evidente que los fundadores de los misterios o secretas asambleas de los iniciados no eran simples mortales, sino potentes genios que desde los primitivos tiempos procuraron darnos a entender por medio de aquellos enigmas que quien llegue impuro a las regiones invisibles será precipitado en los abismos, la octava esfera de las enseñanzas secretas. Esto es, que perdería para siempre su personalidad. Perdón, una interrupción. Sí. Ahí tiene mucho que ver con el precepto universal en ese terreno espiritual de la pureza de corazón. Quien tiene acceso a esos conocimientos, y de ahí deriva mucho el concepto de ocultismo, sin pureza de corazón, como que puede hacer, hay el riesgo que haga mal uso de ello. Entonces ahí viene la pureza de corazón de los iniciados, que debe haber una pureza de corazón. A eso obedece mucho, que por lo menos en una escuela que yo conozco, el origen del diario que tienes que escribir a diario tus experiencias, porque tiene que haber siempre una pureza de corazón que a veces no se cuida. O sea que tu eje para revelar secretos, comunión con la naturaleza, tendrá que ser el amor Claro, al mundo, por a la supuesto. existencia, a la humanidad. Claro. No el mercantilismo, no el materialismo. No, en absoluto. Porque el mercantilismo, el comercio, tiene por origen el egoísmo, la acumulación. Entonces allá no es amor al prójimo, es acumulación de bienes, que es otra cosa. Sí, pues es simplemente tratas de trascender, te arraiga precisamente Sí. aquí, al ego, a la materialismo, Al ego, a la a los pertenencia sentidos. y a los sentidos. El sentimiento de pertenencia. Hijo. Ya se terminamos. La octava perdería su personalidad, mientras que el que las alcance, ya purificado de las manchas de este mundo y experto en Así es. virtudes, será recibido en la morada de los dioses. Así es. Hijo, iba a hablar refiriéndose a los misterios, dice Clemente de Alejandría, y eso ya no lo subrayaste, entonces vamos a continuar con Alejandría. Hasta ya Manti levantó su carita. Es que hemos estado hablando de Alejandría. Muy importante. De la casa de Alejandría. De la casa de Alejandría. Pero es que aquí terminó tu Nada es fortuito, nada es al azar. selección. Ay, es que después vamos a empezar con la prueba del iniciado solo, ¿no? Es que estos libros. Este es uno de varios volúmenes de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Yo por eso critico en el buen sentido quienes no consideraban iniciada a Madame Blavatsky. ¿Cómo pudo haber escrito tanta sabiduría en tantos volúmenes si no fuese iniciada? Y se dan cuenta ustedes de la profundidad de sus conceptos. Todo pasó cuando se enroló con este compañero que estaba más del lado del espiritismo y entonces empezó a Puede vincular con este lado más mundano. Yo Puede tengo, ser. no me acuerdo cómo se llama ese compañero, pero bueno, este libro se los voy a enseñar. Se ve Hay muchas bastante presentaciones. viejo, pero vale la pena. Sí, con un servidor tiene por lo menos 10, 12 años. No, ¿qué 10, 11 años? Es del 74, En la tiene torre. 48. creo que Tiene 50, mi edad. 49 años 49 contigo. años. Bueno, no sé si lo compraste cuando salió, No recuerdo. pero la primera edición es del 46 y esta edición es del 74. Y tienes bien cuidado. Para ser del 74, está cañón. Bueno, vamos a leer las últimas preguntas. Me encantó, papá. Muchas gracias. En Qué verdad, bueno. honestamente. Ojalá que les interese este tema que es sumamente profundo.
Sí, da para Da simplemente para todo. con el puro amor a todo lo que existe, El amor al la prójimo. valoración de todo lo que existe. El amor al prójimo, que es el sustento de la Biblia hebrea, porque el Antiguo Testamento se ha comprobado que fue escrito en hebreo, no en castellano ni mucho menos, No, claro. ni en griego, sino en hebreo, No, lo que estábamos que es un lenguaje, Ajá. es lo que comentamos, es un lenguaje sagrado el hebreo. Cada carácter, por eso hay tratados de Cábala que dice que los primeros letras del alfabeto hebreo son los que dan sentido a la vida. Ujú. No es tremendo esto. De hecho, ayer es lo que veíamos precisamente, que al buscar las traducciones hacia el griego, intentan meterlo dentro precisamente otros conceptos que no se tienen traducción, porque ¿no? se vuelven griegos, y de ahí se deriva precisamente a nuestro idioma, al idioma occidental. al idioma occidental y al pensamiento occidental, porque finalmente es lo que pensamiento. empieza a estructurar. Dice Caminante, hola, saludos. Y las civilizaciones anteriores, los atlantes, los lemurianos, que precedieron a la cultura egipcia y asiria, o sea, serán Son esas las- razas que son las refieren razas ellos. raíces que habla Madame Blavatsky. Ujú. Ahora no las tratamos, pero es muy probable que en algunos de los volúmenes hable de las razas raíces. Ujú. Dice Madame Blavatsky, todos los orígenes de nuestra historia están fundamentados en el devenir de las razas, Ujú. de las razas primigenias, de las primeras razas. Entonces, ¿a qué se refieren esas primeras razas? No, por lo menos ese tomo de los misterios no lo trata. Las razas primigenias son las primeras. Pero sí, pues tienen la misma origen. Dice Fernando Peimer, maestro, ¿la resurrección podrá decirse es del espíritu? ¿La qué? La resurrección es del espíritu, reencarnando sobre el mismo cuerpo viejo, pero ya podría considerarse nuevo. No es tanto viejo, sino que el alma en su devenir, o sea, en su evolución, para tener conciencia, para tener mayores niveles de conciencia, toma un cuerpo y desecha ese cuerpo y toma otro y toma otro y toma otro. Los cuerpos van siendo como escuelas para el alma, conforme va pasando diversas encarnaciones. Ujú. No es tanto viejo, sino que ya cumplió el alma su función en este cuerpo, va a reencarnar en otro que le va a servir para nuevas escuelas. Es como la escuela, como es arriba, es abajo. Ujú. En la escuela, cuando vas subiendo de grado, te cambian de salón. No tanto porque el salón ya no sirva, sino que necesitas, el quinto año está después del cuarto año en otro salón nada más. Ujú. Así son los cuerpos. No es tanto que no sirvan, no es tanto que estén viejos. Coincide que los viejos tenemos más propensión a cambiar de cuerpo. Ujú. Pero no es el sentido profundo, sino que el sentido profundo es que vamos a esta escuela de la vida, ya pasamos las materias de esta vida, digamos, y vamos a pasar a otra vida, a tener nuevas materias, Ujú. nuevos conocimientos. Está muy bonito. Se me va a acabar la pila. Ya vamos a acabar con todo y pila. Por favor, tenemos que hacer la observación de qué es el conocimiento y qué es la sabiduría. Eso es un canal, ¿no es así? Qué fácil. Ya, hermana, por favor, es que se nos está acabando la pila y estamos todos otra vez. Mira, por favor, aquí, al fin que esta pila ya está cargada. Si eres tan amable. Pues sí, pero grosso modo, conocimiento y sabiduría son como niveles diferentes de lo mismo. ¿Cómo lo definirías? La sabiduría yo la consideraría como el cúmulo de conocimientos. Okay. Conocimientos yo les doy una interpretación más particular de cierto aspecto. Uh-huh. Y sabiduría como el cúmulo de diversos conocimientos. Así yo lo interpretaría de manera burda, digamos. Pues sí. Ay, es que me quedé con el pues sí, porque la siguiente pregunta, pues es que es muy contemporánea, no puedes medir a los judíos actuales de los antiguos, porque pregunta, ¿por qué los judíos no aman a su prójimo, los palestinos, si lo marca su literatura? Es que en verdad, ¿por qué son como son? Bueno, los gobernantes. ¿Por qué los judíos cristianos no amamos al prójimo?
Sería la misma pregunta, sí. Claro. Pues sí, ¿no? Sí, porque sería un juicio muy... Como cristianos debemos amar al prójimo y no lo hacemos. Ajá. Uh-huh. ¿Por qué los europeos, por qué están ahorita teniendo la guerra de las monedas, por ejemplo, en el mundo? ¿Por qué? Porque hay una connotación de egoísmo en hacer prevalecer tu moneda, tu territorio, tu idioma a los demás. No te interesan los demás. Entonces, lo mismo pregunta. Es precisamente ese vínculo que se rompió, pues, lo que hizo Así que el es. conocimiento, la sabiduría y los poderes se alejaran Se de los fueran hombres. perdiendo. Se fueran ocultaran diluyendo. realmente. Sí. Pues sí, ahí está la respuesta. No sé, papá, ya terminamos la lectura, las preguntas, algo con lo que tú consideres importante. No, nada más invitarles a una reflexión de la importancia de los misterios en nuestra vida cotidiana. Finalmente es el mismo consejo que siempre tenemos en relación a caminos nuevos. Cada uno de estos temas, hollarlo o pisarlo como un camino nuevo de conocimiento o de sabiduría. Finalmente tenemos que acumular sabiduría. Entonces, esto de los misterios es uno de tantos caminos que hay en la sabiduría. Entonces, invitarlos de manera cariñosa a que los misterios consideren como un camino nuevo a seguir, porque todos tenemos acceso a todo el conocimiento si queremos, a toda la sabiduría si queremos. Uh-huh. Todo depende de la voluntad que tengamos. Nada más sería la reflexión. Muchas gracias. ¿Tú? ¿No? Es que aquí está Yavanti. Bueno, este es un comentario, pero otra vez creo que ya quedó claro. Dice, los házaros no son semitas, no hay que confundir, no por haber nacido en Israel te hace judío. Pero bueno, eso ya es más historia práctica. Más historia práctica. Yara, gente en Israel no son judíos, son convertidos. Los judíos no tienen ni idea que son israelitas. En fin, es otra vez dentro de la practicidad. Estábamos en otra. Caen en el terreno del egoísmo. Sí. Bueno, de mi raza, mi lengua, mi gente, como dice. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos. Muchas gracias por haberse conectado. Este viernes terminamos un punto. No, ya nos pasamos un poquito a la hora, pero valió la pena. Espero, como dice mi papá, que nos quedemos con muchos conceptos e ideas para empezar a ver la vida no con tanta practicidad. Yo me quedo precisamente con el amor a todo lo que, a la gratitud más bien, con todo lo que implica la existencia y el amor al prójimo, por supuesto. Compartir y fortalecernos en conjunto, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, con las ideas y de volvemos todos. A lo mismo. Ajá, vamos a llegar a lo mismo. Hijo, dice Analisa Tobar, cuando hablamos sobre Hércules recuerdo un libro que me gustaría recomendar, El mito del héroe, morfología y semántica de la figura heroica. Lo voy a... Bueno, si nos puedes compartir, les dejo otra vez mi correo, vivek.com.mx. Por si nos pueden, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes, muchas gracias, Annelisa. Si nos pueden mandar o quieren o gustan alguna información, compartirnos bibliografía, solicitarnos alguna ficha, ahí dejo mi correo, es vivek@vivek.com.mx para lo que podamos ser útiles. Muchísimas gracias. Ahora sí, les dejamos la cancioncita de salida, nomás la encuentro. Bueno, hay otro comentario. Dice, acabo de entrar, espero ver la grabación. Estoy seguro, espero, más bien, obviamente que te guste esta transmisión porque a mí me gustó muchísimo. Ahora sí, ¿verdad, padre? Sí. Gracias por las reflexiones. Finalmente todos somos uno. Uh-huh. Así es. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, dejo la cancioncita mientras seguimos leyendo los últimos comentarios y mientras tanto nos despedimos. Nomás me encuentro. Salida. Gracias. Bye.